Durante 18 años, María cargó 316 kilogramos sin saber que dentro de su cuerpo se escondía algo que la medicina solo había visto menos de 300 veces en la historia de la humanidad. Cuando los médicos finalmente descubrieron lo que había estado creciendo y calcificándose en su interior, la comunidad científica quedó paralizada. Antes de comenzar, no te pierdas videos futuros como este. Suscríbete para no perderte ninguna subida. Dale me gusta si quieres ver más contenido así y déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo mantiene este contenido vivo. Muy bien, vamos a la historia. Imagina despertar cada mañana con un peso que no puedes explicar, un malestar que los médicos no logran diagnosticar y un secreto guardado en lo más profundo de tu cuerpo que ni siquiera tú conoces. Ahora imagina que ese secreto ha estado ahí durante 18 años, creciendo, transformándose, convirtiéndose en algo que la ciencia médica solo ha documentado en menos de 300 casos en toda la historia de la humanidad. Esta es la historia real de una mujer que vivió casi 2 décadas con un misterio dentro de ella. Un misterio que cuando finalmente fue revelado, sacudió a la comunidad médica internacional y dejó al mundo entero sin palabras. Nuestra historia comienza en una pequeña ciudad donde una mujer, a quien llamaremos María por respeto a su privacidad, había llegado a pesar más de 316 kilogramos. Pero esto no era simplemente un caso de obesidad común. Había algo profundamente inquietante en su condición, algo que ni ella ni los médicos que la habían tratado durante años podían comprender completamente. María había visitado innumerables hospitales. Había sido examinada por docenas de especialistas y cada uno de ellos había llegado a la misma conclusión superficial. Necesitaba perder peso, pero ninguno de ellos, ni uno solo, había descubierto la verdadera razón detrás de su aumento de peso inexplicable. Durante años, María vivió con un dolor constante en su abdomen, una sensación de pesadez que no podía atribuir únicamente a su peso corporal. Sentía como si algo dentro de ella estuviera presionando contra sus órganos, algo sólido y permanente que no respondía a ninguna dieta ni tratamiento. Los médicos le recetaban pastillas para adelgazar, le sugerían cirugías bariátricas, le recomendaban programas de ejercicio intensivo, pero nada funcionaba. El peso continuaba aumentando y con él el dolor se intensificaba. La vida de María se había convertido en un ciclo interminable de visitas médicas, análisis de sangre y miradas de juicio de personas que asumían que simplemente no tenía fuerza de voluntad. La sociedad puede ser cruel con aquellos que no encajan en sus estándares de normalidad, y María lo sabía muy bien. Había dejado de salir de casa, evitaba los eventos sociales y se había resignado a vivir una vida de aislamiento y dolor constante. Sus amigos se alejaron gradualmente, su familia comenzó a perder la paciencia y ella misma empezó a creer que quizás el problema era realmente su falta de disciplina. Pero había momentos en la quietud de la noche cuando el dolor era más intenso, en los que María sentía que había algo más, algo que los médicos no estaban viendo. Era una intuición profunda, un conocimiento visceral de que su cuerpo guardaba un secreto que iba más allá de lo que cualquier báscula podía medir. Sin embargo, cada vez que intentaba expresar estas preocupaciones a los profesionales médicos, era descartada con explicaciones simples y soluciones genéricas. El punto de quiebre llegó cuando María comenzó a experimentar síntomas que ya no podían ser ignorados. El dolor en su abdomen se volvió insoportable, tan severo que apenas podía levantarse de la cama. Su respiración se tornó dificultosa y comenzó a desarrollar complicaciones que ponían en riesgo su vida. Finalmente,
desesperada y al borde del colapso físico, fue llevada de emergencia a un hospital especializado donde un equipo de médicos decidió realizar un examen más profundo y exhaustivo de lo que nunca antes se había hecho. Los médicos ordenaron una serie de estudios de imagen avanzados, incluyendo tomografías computarizadas y resonancias magnéticas de última generación. Cuando las primeras imágenes comenzaron a aparecer en las pantallas, hubo un silencio absoluto en la sala de radiología. Lo que vieron dejó a todos los presentes completamente estupefactos. Dentro del abdomen de María, rodeado por capas y capas de tejido, había una masa calcificada de proporciones extraordinarias. Pero esto no era un tumor común, ni un quiste ordinario. Lo que las imágenes revelaban era algo que la mayoría de los médicos presentes solo habían leído en libros de texto de casos raros. Un litopedión, conocido también como bebé de piedra, es uno de los fenómenos médicos más raros y fascinantes que existen. Ocurre cuando un embarazo ectópico, es decir, un embarazo que se desarrolla fuera del útero, no es detectado ni tratado. El feto, incapaz de desarrollarse normalmente en el lugar incorrecto, muere, pero en lugar de ser reabsorbido por el cuerpo o expulsado, algo extraordinario sucede. El sistema inmunológico de la madre, en un esfuerzo por proteger al resto del cuerpo de la descomposición del tejido fetal, comienza a calcificar el feto muerto, cubriéndolo con capas de sales de calcio, efectivamente momificándolo dentro del cuerpo. Este proceso de calcificación puede tomar años, incluso décadas, y el resultado es una masa dura como piedra que permanece dentro del cuerpo de la mujer, a menudo sin causar síntomas inmediatos. En el caso de María, este proceso había comenzado 18 años atrás, cuando ella había experimentado lo que pensó era simplemente un período menstrual irregular y algunos dolores abdominales que atribuyó a problemas digestivos. Nunca supo que estaba embarazada, nunca supo que ese embarazo se había implantado en el lugar equivocado y nunca supo que su cuerpo había comenzado el extraordinario proceso de preservar ese embarazo fallido en una cápsula de calcio. Los médicos quedaron atónitos no solo por el descubrimiento del litopedión, sino por su tamaño. El feto calcificado pesaba más de 40 kilogramos, una masa enorme que había estado presionando contra sus órganos internos, comprimiendo su sistema digestivo, dificultando su respiración y contribuyendo significativamente a su aumento de peso durante casi 2 décadas. La comunidad médica se enfrentaba ahora a un dilema monumental: cómo extraer de manera segura algo que había estado creciendo y calcificándose dentro del cuerpo de María durante tanto tiempo. El caso de María comenzó a circular entre especialistas de todo el mundo. Cirujanos, ginecólogos, radiólogos y expertos en casos médicos raros fueron consultados. Cada uno aportaba su perspectiva sobre cómo abordar esta situación sin precedentes. La cirugía sería extremadamente compleja y peligrosa. El litopedión había crecido tanto que se había adherido a múltiples órganos internos. Removerlo requeriría una precisión quirúrgica extraordinaria y un equipo médico excepcional. Pero más allá de los desafíos médicos, estaba el impacto emocional en María. Después de años de ser incomprendida, de ser juzgada, de ser tratada como si su condición fuera simplemente resultado de malas decisiones de vida, finalmente había una explicación. Finalmente había validación. Las lágrimas que derramó cuando le explicaron lo que habían encontrado no eran solo de miedo por la cirugía que enfrentaría, sino también de alivio profundo. No estaba loca, no era débil. Su cuerpo había estado guardando un secreto que nadie había podido ver. La revelación del litopedión marcó el comienzo de un viaje médico y emocional que transformaría por completo la vida de María. El equipo médico del hospital se encontraba ante uno de los casos más extraordinarios de sus carreras. El doctor Ramírez, un cirujano con más de 30 años de experiencia,
admitió abiertamente que nunca había visto algo así en persona. Había leído sobre litopediones en la literatura médica, había estudiado los aproximadamente 300 casos documentados en la historia, pero enfrentarse a uno en la realidad era completamente diferente. Los litopediones son tan raros que muchos médicos completan sus carreras enteras sin encontrar un solo caso. La mayoría de los casos documentados se remontan a siglos atrás, cuando las autopsias revelaban estos descubrimientos sorprendentes en mujeres que habían vivido y muerto sin saber nunca lo que llevaban dentro. En tiempos modernos, con el avance de la tecnología médica y los ultrasonidos de rutina durante el embarazo, estos casos se han vuelto aún más infrecuentes. Pero María había caído en una grieta del sistema médico, una combinación perfecta de circunstancias que permitió que este embarazo ectópico pasara desapercibido durante casi 2 décadas. Para entender completamente lo que le había sucedido a María, el equipo médico tuvo que reconstruir los eventos de 18 años atrás. María recordaba vagamente ese periodo de su vida. Tenía entonces 25 años, estaba soltera, trabajaba largas horas en una fábrica textil y había experimentado algunos síntomas extraños que incluyeron dolor abdominal, náuseas ocasionales y un sangrado irregular que ella asumió era relacionado con el estrés y las condiciones laborales difíciles. En ningún momento sospechó que podría estar embarazada. No había tenido una relación seria en ese momento y los síntomas eventualmente disminuyeron, o al menos así lo creyó. Lo que realmente había ocurrido era que el óvulo fertilizado, en lugar de implantarse en el útero como debería suceder normalmente, se había adherido a una de sus trompas de falopio o posiblemente incluso a la cavidad abdominal. Este tipo de embarazo ectópico es extremadamente peligroso y generalmente causa síntomas severos que requieren intervención médica inmediata. Sin embargo, en casos raros, el embarazo ectópico puede progresar por semanas o incluso meses antes de que el feto, sin el ambiente apropiado para desarrollarse, muera. Cuando el feto murió dentro del cuerpo de María, su sistema inmunológico reconoció el tejido muerto como un cuerpo extraño que necesitaba ser contenido. En lugar de rechazarlo completamente, lo que podría haber causado una infección potencialmente mortal, el cuerpo de María inició un proceso de calcificación defensiva, capa por capa. Durante meses y años, sales de calcio fueron depositándose alrededor del feto muerto, creando una cápsula protectora que efectivamente lo momificó. Este proceso es tan raro y tan específico que los científicos aún no comprenden completamente todos los mecanismos que lo hacen posible. El litopedión de María había crecido hasta alcanzar un tamaño verdaderamente extraordinario. Las imágenes mostraban una masa calcificada que medía más de 40 centímetros de largo y pesaba, según las estimaciones iniciales, entre 40 y 50 kilogramos. Para poner esto en perspectiva, un bebé recién nacido promedio pesa alrededor de 3 kilogramos. Lo que María había estado cargando dentro de ella era más de 15 veces ese peso, todo condensado en una masa densa de calcio y tejido preservado. El impacto psicológico de este descubrimiento en María fue profundo y complejo. Por un lado, sentía un alivio inmenso al saber que finalmente había una explicación médica legítima para su sufrimiento de años. Todas las veces que había sido juzgada, todas las miradas de desprecio en las salas de espera médicas, todos los comentarios sobre su falta de autocontrol, ahora tenían un contexto completamente diferente. No era su culpa. Su cuerpo había estado lidiando con una condición médica extraordinaria que ningún médico había logrado detectar, pero junto con el alivio venía también un duelo inesperado. En algún nivel, María estaba confrontando el hecho de que había estado embarazada sin saberlo, que había perdido ese embarazo y que el feto había permanecido dentro de ella durante casi 2 décadas. Era una situación surrealista que desafiaba toda comprensión emocional normal. ¿Cómo se procesa algo así? ¿Cómo se llora por un embarazo del que nunca se tuvo conocimiento? ¿Cómo
se reconcilia el hecho de que algo que debió haber sido vida se convirtió en piedra dentro de tu propio cuerpo. El hospital asignó un equipo de psicólogos especializados para ayudar a María a procesar esta revelación. Las sesiones fueron emotivas y reveladoras. María habló sobre los años de aislamiento social, sobre cómo había internalizado la vergüenza y el estigma asociado con su peso, sobre las relaciones que había perdido y las oportunidades de vida que había dejado pasar porque sentía que no merecía ser feliz en el cuerpo que tenía. Ahora, toda esa narrativa estaba siendo reescrita. Ella no era la villana de su propia historia, era una sobreviviente de una condición médica que la ciencia apenas comprendía. Mientras tanto, el equipo quirúrgico comenzó las preparaciones para la cirugía más compleja que muchos de ellos enfrentarían en sus carreras. El doctor Ramírez convocó a especialistas de múltiples disciplinas. Necesitaban un cirujano general, un ginecólogo especializado en casos complejos, un cirujano vascular debido a la cantidad de vasos sanguíneos que probablemente se habían desarrollado alrededor de la masa, y un equipo de anestesiólogos que pudieran manejar los riesgos únicos que presentaba el caso de María. Los estudios de imagen se analizaron meticulosamente. Cada ángulo, cada vista, cada detalle fue examinado para crear un mapa quirúrgico lo más preciso posible. El litopedión se había adherido a varios órganos, incluyendo parte del intestino, el peritoneo y posiblemente incluso la vejiga. Separarlo sin causar daño catastrófico a estos órganos requeriría una precisión extrema y una planificación impecable. Se realizaron simulaciones quirúrgicas utilizando modelos tridimensionales creados a partir de las tomografías. El equipo practicó diferentes enfoques, discutió posibles complicaciones y preparó protocolos para cada escenario que pudieran encontrar en la sala de operaciones. La cirugía podría durar entre 8 y 12 horas, posiblemente más si surgían complicaciones inesperadas. María necesitaría transfusiones de sangre y existía el riesgo real de que pudiera no sobrevivir al procedimiento. Cuando el equipo médico se sentó con María para explicarle los riesgos, ella escuchó con una calma sorprendente. Le dijeron que había una posibilidad significativa de complicaciones mayores, que podrían necesitar remover parte de sus órganos internos si estaban demasiado dañados o adheridos al litopedión, que la recuperación sería larga y dolorosa, y que incluso con la mejor atención médica no había garantías. María asintió, firmó los formularios de consentimiento y dijo algo que el doctor Ramírez nunca olvidaría. He vivido 18 años con esto dentro de mí sin saber qué era. Ahora que finalmente sé la verdad, estoy lista para liberarme, sin importar lo que eso signifique. La noticia del caso de María comenzó a filtrarse más allá de las paredes del hospital. Los médicos, siguiendo los protocolos éticos apropiados y con el consentimiento de María, presentaron el caso ante consejos médicos y publicaciones especializadas. La comunidad científica internacional respondió con asombro e interés inmediato. Expertos de Estados Unidos, Europa, Asia y otras partes del mundo comenzaron a contactar al doctor Ramírez, ofreciendo consultas, compartiendo los pocos casos similares que conocían y solicitando actualizaciones sobre el progreso del tratamiento. Lo fascinante de los litopediones es que cada caso es único. No existe un protocolo estándar para tratarlos porque son demasiado raros. Los casos históricos más famosos incluyen el de una mujer francesa en el siglo XVI que vivió con un litopedion durante 28 años antes de que fuera descubierto durante una autopsia. Otro caso documentado en Colombia en los años 60 involucró a una mujer que llevó un feto calcificado durante 40 años. Algunos litopediones han sido descubiertos solo después de la muerte de la paciente,
cuando los patólogos encuentran estas masas calcificadas durante autopsias de rutina y se preguntan qué secretos guardó el cuerpo durante toda una vida. Pero el caso de María presentaba características que lo hacían especialmente notable. Primero, el tamaño del litopedión era extraordinario, incluso comparado con otros casos documentados. Segundo, la edad relativamente joven de María, cuando ocurrió el embarazo ectópico inicial, significaba que había vivido la mayor parte de su vida adulta con esta condición. Tercero, el impacto que el litopedión había tenido en su salud general, y su peso corporal era más dramático que en la mayoría de los casos reportados. Los días previos a la cirugía fueron un torbellino de preparativos. María fue sometida a una serie de exámenes preoperatorios exhaustivos. Su función cardíaca fue evaluada minuciosamente, ya que el estrés de una cirugía tan prolongada podría ser peligroso para alguien en su condición. Sus niveles de electrolitos, su función renal y hepática, su capacidad pulmonar, todo fue medido y optimizado tanto como fuera posible. El equipo de nutrición diseñó un plan especial para fortalecer su cuerpo antes del procedimiento, aunque el tiempo era limitado. María recibió visitas de miembros de su familia que no había visto en años. La noticia de su condición médica extraordinaria había llegado a ellos, y muchos vinieron no solo por curiosidad, sino con verdadero remordimiento. Su hermana mayor, con quien había tenido una relación tensa durante años debido a desacuerdos sobre el peso de María y su estilo de vida, llegó al hospital con lágrimas en los ojos. Le pidió perdón por no haberla escuchado, por haber asumido que simplemente no se esforzaba lo suficiente, por todas las veces que le había dado consejos no solicitados sobre dietas y ejercicio, cuando lo que María realmente necesitaba era comprensión médica. Estas reconciliaciones fueron emotivas, pero también reveladoras de un problema más amplio en la sociedad. ¿Cuántas personas sufren condiciones médicas no diagnosticadas mientras son juzgadas por su apariencia externa? ¿Cuántos son etiquetados como perezosos, indisciplinados o descuidados cuando en realidad están luchando contra condiciones que ni siquiera los médicos pueden ver? El caso de María se estaba convirtiendo en un recordatorio poderoso de por qué nunca debemos juzgar el libro por su portada, de por qué la empatía y la comprensión deben preceder al juicio. El equipo de psicología continuó trabajando con María, preparándola no solo para la cirugía, sino también para la vida después. Le explicaron que la remoción del litopedión, aunque físicamente liberadora, también podría traer consigo sentimientos complejos de pérdida y cambio de identidad. Durante 18 años, aunque no lo supiera conscientemente, su cuerpo había estado preservando este embarazo fallido. Había una dimensión materna, por extraña que pareciera, en lo que su cuerpo había hecho. La calcificación no era solo un mecanismo de defensa, era también, en cierto sentido, un acto de protección. María comenzó a escribir un diario durante estos días de espera. Documentaba sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas. Escribió sobre cómo imaginaba su vida después de la cirugía, sobre las cosas que quería hacer, los lugares que quería visitar, las relaciones que quería reconstruir. También escribió cartas, una tradición que el equipo psicológico le había sugerido. Escribió una carta para sí misma en el futuro, para leerla durante la recuperación. Escribió una carta para su yo más joven, perdonándola por no haber buscado ayuda médica más agresivamente. Y escribió una carta dirigida al feto que nunca llegó a ser, un acto de cierre que muchos encontrarían extraño, pero que para María era profundamente necesario. La noche anterior a la cirugía, el doctor Ramírez visitó personalmente a María en su habitación. Era algo que no solía hacer con todos sus pacientes, pero este caso
era diferente. Se sentó junto a su cama y le habló con una honestidad refrescante. Le dijo que estaba nervioso, que este era el caso más desafiante de su carrera, pero que haría todo lo humanamente posible para asegurar el mejor resultado. Le explicó exactamente lo que sucedería en el quirófano, paso por paso, sin endulzar los riesgos, pero también sin exagerarlos. María le agradeció por su honestidad. Le dijo que confiaba en él y en su equipo, que cualquiera que fuera el resultado, al menos finalmente se sabría la verdad completa. Le confesó que una parte de ella se sentía extrañamente conectada con el litopedión, que durante todos estos años había sido parte de ella, y que había momentos en que se preguntaba si extrañaría esa presencia, por dolorosa que hubiera sido. El doctor Ramírez asintió con comprensión. Había leído sobre casos similares donde los pacientes experimentaban una sensación de pérdida después de que tumores o masas de larga data eran removidos. El cuerpo humano se adapta y con esa adaptación viene una extraña familiaridad, incluso con las cosas que nos causan daño. Esa noche, María durmió sorprendentemente bien. El equipo médico le había ofrecido sedantes para ayudarla a descansar, pero ella los rechazó. Quería experimentar plenamente estas últimas horas antes de que su vida cambiara para siempre. Quería estar presente en cada momento, consciente de cada sensación, cada pensamiento, cada emoción. Se despertó varias veces durante la noche y cada vez que lo hacía, colocaba su mano sobre su abdomen distendido, sintiendo la masa dura debajo de las capas de piel y tejido, despidiéndose silenciosamente de esta parte de su historia. El amanecer del día de la cirugía llegó con una claridad sorprendente. El cielo estaba despejado, el sol brillaba con fuerza a través de la ventana del hospital, y María lo tomó como una señal positiva. Las enfermeras llegaron temprano para comenzar las preparaciones. Le colocaron una vía intravenosa, le tomaron los signos vitales una última vez, le hicieron firmar los últimos documentos de consentimiento. Su familia se reunió en la sala de espera. Un grupo de rostros ansiosos, unidos por el amor y la preocupación. A las 6 de la mañana en punto, una camilla llegó a la habitación de María. El momento que había estado anticipando con una mezcla de terror y esperanza, finalmente había llegado. Las enfermeras la ayudaron a trasladarse de su cama a la camilla, un proceso que normalmente era difícil debido a su peso, pero que ese día parecía cargado de un significado adicional. Cada movimiento la acercaba más al quirófano, más cerca de la posibilidad de liberación o, en el peor de los casos, más cerca del final. Mientras la transportaban por los pasillos del hospital hacia el área quirúrgica, María observaba todo con una intensidad particular. Las luces fluorescentes del techo pasaban una tras otra, creando un efecto hipnótico. Otros pacientes y personal médico se detenían a mirar, algunos con curiosidad, otros con compasión evidente en sus rostros. El caso de María se había vuelto conocido en todo el hospital. Todos sabían que hoy se haría historia médica de una forma u otra. En el área de preoperatorio, el equipo de anestesiología se reunió alrededor de María. El doctor Sánchez, el anestesiólogo principal, era un hombre de edad avanzada con décadas de experiencia en cirugías complejas. Le explicó a María exactamente qué esperar. Le dijo que le administrarían varios medicamentos que la harían dormir profundamente, que no sentiría ningún dolor durante el procedimiento y que cuando despertara todo habría terminado. Le advirtió que la recuperación sería difícil, que habría dolor después, pero que tendrían medicamentos para manejarlo. María asintió a cada explicación, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en los 18 años que había vivido sin saber la verdad. Pensaba en todas las noches que había llorado de frustración,
preguntándose qué estaba mal con ella. Pensaba en las oportunidades perdidas, los sueños pospuestos, las relaciones que nunca florecieron porque se sentía indigna de amor en el cuerpo que habitaba. Todo eso estaba a punto de cambiar, o al menos esa era la esperanza que se aferraba a su corazón como un salvavidas. El doctor Ramírez entró al área de preoperatorio vestido con su uniforme quirúrgico. Se acercó a María y tomó su mano. Le dijo que el equipo completo estaba listo, que habían repasado el plan quirúrgico docenas de veces, que cada contingencia había sido considerada. Le prometió que harían todo lo posible, que lucharían por ella con cada onza de habilidad y experiencia que poseían. María apretó su mano y le agradeció, no solo por sus palabras, sino por haberla visto, realmente visto, cuando tantos otros médicos habían mirado pero no habían observado. A las 7:15 de la mañana, María fue trasladada al quirófano principal. La sala era enorme, llena de equipos médicos sofisticados, monitores que parpadeaban con luces de colores y un equipo de más de 15 profesionales médicos, cada uno con un rol específico en la cirugía que estaba por comenzar. Había cirujanos, asistentes quirúrgicos, enfermeras instrumentistas, anestesiólogos, técnicos de perfusión y un equipo de soporte adicional en caso de que surgieran complicaciones inesperadas. El proceso de anestesia comenzó con suavidad. El doctor Sánchez le habló a María con voz calmada mientras le administraba los medicamentos a través de la vía intravenosa. Le pidió que contara hacia atrás desde 100. María comenzó. 100, 99, 98. Su voz se fue haciendo más suave, más lenta. 97, 90 y entonces el silencio. María estaba profundamente dormida, inconsciente, mientras su cuerpo se preparaba para el trauma quirúrgico que estaba por experimentar. Los monitores mostraban sus signos vitales: frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, todo siendo vigilado meticulosamente. El equipo de anestesiología ajustaba constantemente las dosis de medicamentos, asegurándose de que María permaneciera estable durante lo que sería una prueba maratoniana para su cuerpo. El doctor Ramírez se acercó a la mesa quirúrgica, flanqueado por su equipo. Respiró profundamente, centró su mente y extendió su mano. «Bisturí», dijo con voz firme. La incisión inicial fue vertical, una línea larga que se extendía desde el esternón hasta por debajo del ombligo. La piel se separó revelando capas de tejido adiposo, más gruesas de lo normal debido al peso de María. El equipo trabajaba metódicamente, cauterizando vasos sanguíneos para minimizar el sangrado, usando retractores para mantener la incisión abierta y proporcionar visibilidad. Cada paso era deliberado, cuidadoso, consciente de que un error podría ser catastrófico. A medida que profundizaban, comenzaron a ver los signos del litopedión. Primero, adherencias anormales, tejido cicatricial que se había formado alrededor de la masa durante años. Luego, el comienzo de la calcificación, una superficie blanca y dura que reflejaba las luces del quirófano. El doctor Ramírez hizo una pausa, evaluando. Esto iba a ser aún más complejo de lo que había anticipado. El litopedión no solo era grande, sino que estaba profundamente integrado con los tejidos circundantes. El equipo comenzó el proceso de disección cuidadosa, separando el litopedión de los órganos a los que se había adherido. Era un trabajo tedioso y peligroso. Cada pequeño movimiento tenía que ser preciso. Un corte demasiado profundo podría perforar el intestino o la vejiga. Un tirón demasiado fuerte podría rasgar un vaso sanguíneo importante. El doctor Ramírez trabajaba con la concentración de un artista creando una obra maestra, excepto que su lienzo era la vida de María. Pasaron las horas. 1, 2, 3. El equipo rotaba en turnos para mantener la concentración máxima, pero el doctor Ramírez permanecía en su posición, sus manos nunca vacilando,
sus ojos nunca apartándose de su tarea. Los monitores continuaban mostrando que María estaba estable, su cuerpo resistiendo admirablemente el estrés de la cirugía prolongada. Pero había momentos de preocupación, pequeñas fluctuaciones en la presión arterial, cambios en el ritmo cardíaco, que hacían que el equipo de anestesiología ajustara rápidamente los medicamentos. A las 4 horas de cirugía, habían logrado exponer completamente el litopedion. Era una visión asombrosa. Esta masa calcificada, del tamaño de un niño pequeño, dura como roca, había estado dentro del cuerpo de María durante casi 2 décadas. El equipo tomó fotografías para documentación médica, conscientes de que estaban presenciando algo que muy pocos médicos verían en sus vidas. Algunos miembros del equipo, incluso con toda su experiencia médica, se sintieron emocionalmente conmovidos por la visión. Era profundamente humano, profundamente trágico y profundamente fascinante al mismo tiempo. Ahora venía la parte más peligrosa, la extracción. El litopedión estaba adherido a una porción del intestino delgado y al peritoneo. Separarlo sin causar daño requería una precisión extrema. El doctor Ramírez trabajaba milímetro a milímetro, usando instrumentos especializados para cortar las adherencias mientras preservaba los órganos vitales. En un momento, hubo un sangrado inesperado, un vaso que no habían anticipado. El equipo reaccionó instantáneamente, aplicando presión, cauterizando, controlando la situación antes de que se convirtiera en una crisis. La cirugía había alcanzado la marca de las 6 horas, cuando finalmente lograron liberar completamente el litopedión de todas sus adherencias. Fue un momento de triunfo silencioso en el quirófano. El doctor Ramírez y su equipo habían trabajado con una precisión extraordinaria, navegando a través de un laberinto de tejido cicatricial, vasos sanguíneos y órganos vitales. Ahora, la masa calcificada descansaba libre en la cavidad abdominal de María, lista para ser extraída, pero extraerla presentaba su propio conjunto de desafíos. El litopedion pesaba más de 40 kilogramos, una masa increíblemente densa y pesada. No podían simplemente levantarla y sacarla de la cavidad abdominal sin causar daño adicional. La incisión tendría que ser extendida cuidadosamente para acomodar el tamaño de la masa. El equipo trabajó para ampliar la apertura quirúrgica, asegurándose de que cada capa de tejido fuera manejada con el mismo cuidado meticuloso que habían demostrado durante toda la operación. Cuando finalmente llegó el momento de la extracción, se necesitaron 4 personas para manejar el peso del litopedión. Con movimientos coordinados y extremadamente cuidadosos, comenzaron a elevarlo de la cavidad abdominal. Era un proceso lento, casi ceremonial en su solemnidad. El equipo completo observaba en silencio mientras esta masa, este testamento físico de 18 años de misterio médico, emergía finalmente del cuerpo que la había albergado durante tanto tiempo. Cuando el litopedión fue completamente removido y colocado en una bandeja especial, hubo un momento colectivo de asombro en el quirófano. Verlo fuera del cuerpo de María hacía que su enormidad fuera aún más impactante. Esta no era simplemente una masa médica, era la evidencia física de una de las condiciones más raras conocidas por la medicina moderna. El doctor Ramírez lo observó con una mezcla de fascinación científica y respeto casi reverencial. En sus manos de cirujano había estado la responsabilidad de liberar a María de esta carga, y lo había logrado. Pero la cirugía estaba lejos de terminar. Ahora venía la tarea igualmente crítica de inspeccionar todos los órganos internos de María, reparar cualquier daño que hubiera sido causado durante la extracción y asegurarse de que no hubiera sangrado interno antes de cerrar. El equipo examinó meticulosamente el intestino delgado, que había estado comprimido contra el litopedion durante años. Encontraron algunas áreas de daño tisular, pero afortunadamente nada que requiriera resección. La vejiga estaba intacta, aunque había estado significativamente desplazada de su posición normal. Lo que descubrieron al examinar la cavidad abdominal ahora vacía fue
revelador. Los órganos de María habían sido remodelados por la presencia del litopedión. Su estómago había sido empujado hacia arriba, comprimido contra el diafragma. Sus intestinos habían sido forzados a adoptar posiciones anormales, serpenteando alrededor de la masa calcificada. Su columna vertebral mostraba signos de estrés por haber soportado el peso desigual durante tantos años. El cuerpo humano es extraordinariamente adaptable, pero esa adaptabilidad tiene un costo. El doctor Ramírez comenzó el proceso de reconstrucción. Colocó los órganos en sus posiciones anatómicas correctas, algo que no habían estado en casi 2 décadas. Reparó las áreas de tejido dañado, reforzó los puntos débiles y aseguró que todo estuviera funcionando como debería. Este proceso tomó otras 2 horas, tiempo durante el cual el equipo de anestesiología continuaba monitoreando vigilantemente a María, ajustando medicamentos, asegurando que su cuerpo continuara resistiendo el trauma masivo que estaba experimentando. Finalmente, llegó el momento de cerrar. El doctor Ramírez comenzó a suturar las capas de tejido, trabajando de adentro hacia afuera. Primero el peritoneo, luego la fascia muscular, luego el tejido subcutáneo y finalmente la piel. Cada sutura fue colocada con precisión, asegurando que la cicatrización fuera lo más limpia posible. Mientras trabajaba, no podía evitar reflexionar sobre el viaje extraordinario que María había experimentado. Durante 18 años, su cuerpo había guardado este secreto. Y ahora, después de casi 10 horas en el quirófano, ese secreto había sido revelado y removido. Cuando la última sutura fue colocada, eran las 5:30 de la tarde. El doctor Ramírez se alejó de la mesa quirúrgica, sus músculos adoloridos por haber estado de pie durante tantas horas, sus ojos cansados pero satisfechos. El equipo completo había trabajado con una cohesión y profesionalismo excepcionales. No había habido errores críticos, no había habido complicaciones catastróficas. María había sobrevivido a la cirugía más compleja de su vida. El litopedión fue transportado inmediatamente al laboratorio de patología para análisis detallado. Los patólogos que lo recibieron quedaron igualmente asombrados. Comenzaron el proceso de documentación fotográfica desde todos los ángulos, tomaron medidas precisas y prepararon muestras para análisis microscópico. El objetivo era entender completamente la composición de esta masa, estudiar el proceso de calcificación y contribuir al conocimiento médico limitado que existe sobre los litopediones. Mientras tanto, María fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Aún estaba profundamente sedada, conectada a múltiples monitores y máquinas que rastreaban cada función vital de su cuerpo. Las enfermeras de cuidados intensivos, que habían sido brifadas sobre el caso, la recibieron con una atención especial. Sabían que estaban cuidando a una paciente que acababa de hacer historia médica. En la sala de espera, la familia de María había estado en una agonía de incertidumbre durante más de 10 horas. Cada hora que pasaba sin noticias había intensificado su ansiedad. Cuando finalmente el doctor Ramírez apareció, todavía en su uniforme quirúrgico manchado de sangre, todos se pusieron de pie simultáneamente. Sus rostros reflejaban una mezcla de esperanza y terror, esperando las palabras que determinarían si celebrarían o llorarían. El doctor Ramírez les habló con una sonrisa cansada pero genuina. Les dijo que la cirugía había sido un éxito, que María había sobrevivido, que el litopedión había sido completamente removido. Hubo lágrimas de alivio, abrazos, agradecimientos efusivos. La hermana de María lloró abiertamente, aferrándose al doctor Ramírez y agradeciéndole por salvar a su hermana. Él aceptó su gratitud con humildad, recordándoles que María aún tenía un largo camino de recuperación por delante, que los próximos días serían críticos. Les explicó que María permanecería en cuidados intensivos durante al menos las próximas 48 horas, que necesitaría tiempo para despertar de la anestesia, que habría dolor, que su cuerpo necesitaría ajustarse a la ausencia de la masa que había cargado durante tanto tiempo. Les advirtió
sobre posibles complicaciones postoperatorias, infección, problemas con la cicatrización de heridas, ajustes metabólicos. Pero también les dio esperanza, diciéndoles que María era fuerte, que su cuerpo había demostrado una resistencia extraordinaria y que tenía todas las razones para ser optimista sobre su recuperación. Las primeras 24 horas después de la cirugía fueron las más críticas. María permaneció en un estado de inconsciencia inducida mientras su cuerpo comenzaba el proceso masivo de curación. Los monitores en la unidad de cuidados intensivos rastreaban cada latido de su corazón, cada respiración, cada fluctuación en su presión arterial. El equipo médico rotaba constantemente, nunca dejándola sola, siempre vigilante ante cualquier señal de complicación. Durante este tiempo, en el laboratorio de patología del hospital, un equipo de especialistas realizaba un análisis exhaustivo del litopedión. Lo primero que hicieron fue pesarlo con precisión. La báscula marcó 43 kilogramos con 500 gramos, un peso asombroso que confirmaba lo que habían sospechado en el quirófano. Para poner esto en perspectiva, María había estado cargando el equivalente al peso de un niño de 8 años dentro de su cuerpo durante casi 2 décadas. Las radiografías del litopedión revelaron detalles fascinantes. Podían distinguir estructuras óseas calcificadas dentro de la masa, pequeños huesos que habían comenzado a formarse cuando el feto estaba en sus primeras etapas de desarrollo antes de morir. Había evidencia de lo que parecían ser costillas diminutas, fragmentos de lo que podría haber sido un cráneo en formación y otras estructuras esqueléticas preservadas en calcio. Era como mirar a través de una ventana congelada en el tiempo, viendo los restos de una vida que nunca llegó a ser. Los análisis químicos mostraron que el litopedión estaba compuesto principalmente de carbonato de calcio y fosfato de calcio, las mismas sustancias que forman los huesos y los dientes. El proceso de calcificación había sido tan completo que algunas partes de la masa tenían la dureza del mármol. Los patólogos tomaron muestras de diferentes secciones, cada una revelando capas de calcificación que se habían depositado a lo largo de años, como anillos en el tronco de un árbol contando el paso del tiempo. Lo que el equipo de patología encontró particularmente notable era que el tejido fetal, momificado en el interior, había sido preservado de una manera extraordinaria. Aunque calcificado y completamente deshidratado, mantenía cierta integridad estructural que permitía el análisis. Pudieron determinar que el feto había alcanzado aproximadamente 14 semanas de desarrollo antes de morir, un período en el cual ya habían comenzado a formarse los órganos principales y las características físicas básicas. Mientras tanto, en la unidad de cuidados intensivos, María comenzó a mostrar signos de despertar alrededor de las 36 horas post-cirugía. Primero fueron pequeños movimientos, un parpadeo de ojos, un movimiento de dedos. Las enfermeras inmediatamente notificaron al equipo médico. El doctor Ramírez vino personalmente a evaluar su progreso. Cuando María finalmente abrió los ojos completamente, parecía desorientada, confundida, intentando recordar dónde estaba y qué había sucedido. El doctor Ramírez se inclinó cerca de ella y habló con voz suave y tranquilizadora. Le recordó que había tenido la cirugía, que todo había salido bien, que el litopedión había sido removido exitosamente. María intentó hablar, pero tenía un tubo de respiración todavía en su garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor, sino de una emoción abrumadora que no podía expresar con palabras. El médico le tomó la mano y le aseguró que podían remover el tubo pronto, que solo necesitaba descansar y permitir que su cuerpo sanara. Las siguientes horas trajeron más progreso. María fue desconectada del ventilador mecánico y comenzó a respirar por sí misma. Su primera pregunta, pronunciada con voz ronca y débil, fue simple pero cargada de significado. ¿Realmente se fue? El doctor Ramírez sonrió y asintió. Realmente se fue. Ya no está dentro de ti. María cerró los ojos
y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Era un llanto de liberación, de alivio, de gratitud por estar viva y finalmente libre de la carga que había llevado durante tanto tiempo. El dolor postoperatorio era intenso, como habían advertido. La incisión que se extendía por su abdomen era larga y profunda, atravesando múltiples capas de tejido. Pero María había sido preparada para esto, y el equipo médico tenía un régimen de manejo del dolor cuidadosamente planificado. Lo que ella no había anticipado era la sensación extraña de vacío que sentía ahora en su abdomen. Durante 18 años había habido una presencia física allí, y ahora había desaparecido. Su cuerpo necesitaba tiempo para ajustarse a esta nueva realidad. Los primeros días de recuperación fueron desafiantes. María experimentó náuseas debido a los medicamentos, dolor que a veces atravesaba incluso las dosis más altas de analgésicos y momentos de profunda fatiga que la dejaban completamente exhausta. Pero también había momentos de victoria. El tercer día post-cirugía logró sentirse en la cama con ayuda. El cuarto día dio algunos pasos con el apoyo de un andador y 2 fisioterapeutas. Cada pequeño logro era celebrado por el equipo médico y su familia. Su hermana visitaba todos los días, pasando horas a su lado, leyéndole libros, conversando sobre el futuro, ayudándola con las tareas simples que María aún no podía hacer por sí misma. La relación entre ellas, que había estado tensa durante años, estaba siendo reconstruida sobre una base de comprensión y empatía genuinas. Su hermana admitió que nunca había entendido realmente lo que María estaba experimentando, que había sido rápida para juzgar y lenta para escuchar. Ahora, presenciar la recuperación de María le había dado una nueva perspectiva sobre la paciencia, la compasión y la importancia de nunca asumir que entiendes la batalla que otra persona está librando. El equipo de psicología continuaba trabajando con María, ayudándola a procesar no solo el trauma físico de la cirugía, sino también el trauma emocional de toda la experiencia. Había mucho que desempacar: los años de ser mal diagnosticada, el aislamiento social que había experimentado, la revelación del embarazo ectópico del que nunca tuvo conocimiento, y ahora el proceso de reconstruir su identidad sin la condición que la había definido durante tanto tiempo. María compartió con los psicólogos que sentía una mezcla compleja de emociones. Por un lado, estaba eufórica de estar finalmente libre del litopedion. Podía sentir que su cuerpo ya estaba comenzando a cambiar, que la presión constante en sus órganos había desaparecido, que su respiración era más fácil, pero también sentía una pérdida extraña, casi como duelo. Durante 18 años, aunque no lo supiera conscientemente, había estado conectada a este embarazo fallido. Su cuerpo había trabajado incansablemente para preservarlo, protegerlo, mantenerlo seguro dentro de su cápsula de calcio. Y ahora se había ido, y con él, una parte de su historia personal. Los psicólogos le aseguraron que estos sentimientos eran completamente normales y válidos. Le explicaron que el duelo puede tomar muchas formas y que es posible llorar por algo incluso cuando su remoción fue necesaria y beneficiosa. Le sugirieron que cuando se sintiera lista, podría considerar algún tipo de ritual de cierre, una manera de honrar esta experiencia extraordinaria y luego seguir adelante. Mientras María continuaba su recuperación en el hospital, la noticia de su caso comenzó a filtrarse al público. Inicialmente, el hospital había mantenido la información confidencial, pero con el consentimiento de María, decidieron publicar un estudio de caso en una revista médica prestigiosa. La respuesta de la comunidad médica internacional fue inmediata y abrumadora. Los médicos de todo el mundo comenzaron a contactar al hospital, solicitando más información sobre el caso de María. Universidades prestigiosas querían estudiar el litopedión. Investigadores solicitaban permiso para examinar las muestras de tejido y programas médicos de televisión pedían entrevistas. El doctor Ramírez
se encontró de repente en el centro de una atención internacional que nunca había anticipado. Recibía correos electrónicos de colegas en Japón, llamadas de hospitales en Alemania, solicitudes de conferencias en Estados Unidos. Todos querían saber más sobre este caso extraordinario. La publicación del estudio de caso en la revista médica incluía fotografías detalladas del litopedion, imágenes de las tomografías computarizadas, diagramas anatómicos que mostraban cómo había estado posicionado dentro del cuerpo de María y un análisis exhaustivo del proceso quirúrgico. El artículo fue escrito con el rigor científico esperado en publicaciones médicas, pero incluso en su lenguaje técnico, la asombro era evidente. Los revisores del artículo, todos ellos médicos experimentados, habían comentado que era uno de los casos más notables que habían encontrado en décadas de revisar literatura médica. Lo que hizo el caso de María particularmente significativo para la comunidad médica fue el tamaño del litopedion y el tiempo que había permanecido dentro de su cuerpo. La mayoría de los casos documentados involucraban masas mucho más pequeñas o periodos de tiempo más cortos. Además, la documentación moderna a través de imágenes médicas avanzadas proporcionaba un nivel de detalle que simplemente no existía en casos históricos. María, sin saberlo, estaba contribuyendo enormemente al conocimiento médico sobre esta condición rarísima. Mientras el mundo médico estudiaba su caso, María continuaba su recuperación paso a paso. Una semana después de la cirugía, fue trasladada de la unidad de cuidados intensivos a una habitación regular del hospital. Este traslado fue celebrado como un hito importante. Significaba que su cuerpo estaba respondiendo bien, que los riesgos de complicaciones inmediatas habían disminuido significativamente. La habitación regular tenía ventanas que dejaban entrar la luz del sol, y María había olvidado cuánto había extrañado esa simple conexión con el mundo exterior. El equipo de fisioterapia intensificó su trabajo con ella. Cada día, María trabajaba en recuperar su fuerza y movilidad. Los ejercicios eran difíciles y a menudo dolorosos, pero ella persistía. Caminaba distancias cada vez más largas por los pasillos del hospital, primero con un andador, luego con un bastón, y eventualmente sin ningún apoyo. Cada paso era una victoria, un rechazo al dolor que había dominado su vida durante tanto tiempo. Lo notable era que María ya estaba comenzando a perder peso de manera natural. La remoción del litopedion de 43 kilogramos obviamente representaba una pérdida significativa, pero más allá de eso, su metabolismo estaba comenzando a normalizarse. Sus órganos, que habían estado comprimidos durante años, ahora podían funcionar de manera más eficiente. Su sistema digestivo, que había estado trabajando en condiciones subóptimas, ahora procesaba alimentos de manera más efectiva. Los nutricionistas del hospital diseñaron un plan alimenticio especial que apoyara su curación mientras también promoviera una pérdida de peso saludable. María se miraba al espejo con frecuencia creciente, notando cambios que otros aún no podían ver. Sentía que su abdomen estaba diferente, menos distendido, menos tenso. Sabía que tendría una cicatriz significativa de la cirugía, una línea vertical que contaría la historia de su liberación, pero no le importaba. Esa cicatriz era evidencia de su supervivencia, un testimonio de su fuerza y resiliencia. Las visitas de su familia continuaban regularmente, pero ahora había una calidad diferente en estas interacciones. Ya no había la tensión subyacente que solía caracterizar sus encuentros. En cambio, había conversaciones genuinas sobre el futuro, sobre los planes que María tenía, sobre las cosas que quería experimentar ahora que tenía una segunda oportunidad en la vida. Su hermana le trajo revistas de viajes y pasaban horas imaginando destinos que María nunca se había permitido soñar visitar. El equipo médico comenzó a discutir planes para el alta hospitalaria. María había pasado casi 3 semanas en el hospital y aunque su recuperación continuaría durante meses, ya no necesitaba el nivel de cuidado intensivo que requería inmediatamente después de la cirugía. Sin embargo, necesitaría seguimiento médico continuo,
fisioterapia regular y apoyo nutricional y psicológico. El hospital coordinó con servicios comunitarios para asegurar que María tuviera todos los recursos que necesitaba para una recuperación exitosa. Pero antes de que pudiera irse a casa, María tenía una petición especial. Quería ver el litopedion. Había estado pensando en esto durante días, debatiendo internamente si sería demasiado perturbador o si proporcionaría el cierre que necesitaba. Finalmente, reunió el coraje para preguntarle al doctor Ramírez si sería posible. El médico consideró la solicitud cuidadosamente. No era algo que solía permitirse, pero reconocía que este no era un caso ordinario y María no era una paciente ordinaria. Organizaron la visita para un día específico. María fue llevada en silla de ruedas al laboratorio de patología, acompañada por el doctor Ramírez, su psicóloga y su hermana. El litopedion había sido preservado en una solución especial y estaba almacenado en un contenedor transparente. Cuando María lo vio por primera vez, hubo un momento de silencio absoluto. Esta era la cosa que había estado dentro de ella durante 18 años, la fuente de tanto sufrimiento inexplicable, el secreto que su cuerpo había guardado tan celosamente. Era más grande de lo que había imaginado, más sólido, más real. Podía ver las irregularidades en su superficie calcificada, las áreas donde la mineralización había sido más intensa, los contornos que sugerían la forma que alguna vez había sido un feto en desarrollo. María extendió su mano y tocó el contenedor, sus dedos presionando contra el vidrio como si pudiera sentir la superficie de piedra debajo. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de despedida, de cierre. Su hermana la abrazó mientras María lloraba, permitiendo que todas las emociones acumuladas de semanas, meses, años finalmente encontraran liberación. La psicóloga observaba con aprobación profesional, reconociendo que este momento de confrontación directa con el objeto de tanto sufrimiento era terapéuticamente importante. María necesitaba ver esto. Necesitaba tocarlo aunque fuera a través del vidrio. Necesitaba confirmar que realmente había sido real y que realmente se había ido. Después de varios minutos, María se secó las lágrimas y habló. Le dijo al litopedion en voz baja, casi como una oración: fuiste parte de mí durante tanto tiempo. No te conocí, nunca supe que existías, pero mi cuerpo te protegió de todas formas. Ahora puedo dejarte ir. Ahora ambos podemos estar en paz. Era un momento de profunda humanidad en medio de un escenario médico clínico, un recordatorio de que detrás de cada caso extraordinario hay una persona con emociones complejas y necesidades de sanación que van más allá de lo físico. El día que María finalmente recibió el alta del hospital fue agridulce. Después de casi 4 semanas en el hospital, las paredes de su habitación se habían vuelto extrañamente familiares, casi reconfortantes. El personal médico que la había cuidado se había convertido en una especie de familia extendida. Las enfermeras que la habían ayudado en sus momentos más vulnerables, los fisioterapeutas que la habían empujado a superar sus límites, los médicos que habían salvado su vida, todos ellos habían dejado una marca indeleble en su corazón. El doctor Ramírez vino personalmente a despedirse. Le entregó un paquete de instrucciones detalladas para su cuidado continuo, citas de seguimiento, regímenes de medicamentos, ejercicios de fisioterapia que debía continuar en casa, pautas dietéticas y números de emergencia en caso de que surgieran complicaciones. Pero más allá de las instrucciones clínicas, también le dio algo más personal, una carta escrita a mano en la que expresaba su admiración por su fuerza y su gratitud por haberle permitido ser parte de su viaje de curación. María leyó la carta con lágrimas en los ojos. En ella, el doctor Ramírez escribía que en sus 30 años de práctica médica había realizado miles de cirugías, pero que el caso de María
permanecería con él por el resto de su vida, no solo por la rareza médica del litopedión, sino por la gracia y valentía que ella había demostrado frente a circunstancias extraordinarias. Le deseaba una vida llena de las experiencias y alegrías que se había perdido durante tanto tiempo, y le recordaba que siempre tendría un lugar especial en su memoria como la paciente que le había enseñado que la medicina es tanto sobre curar corazones como sobre reparar cuerpo. El regreso a casa fue emocionalmente abrumador. María había vivido en el mismo apartamento pequeño durante años, un espacio que había sido tanto su refugio como su prisión. Pero ahora, entrando por la puerta con su hermana, ayudándola con sus pertenencias, todo se veía diferente. El apartamento era el mismo, pero ella no lo era. Las paredes que una vez parecieron cerrarle el paso, ahora parecían llenas de posibilidad. La cama donde había pasado tantos días de dolor, ahora prometía descanso verdadero y recuperación. Su hermana había preparado el apartamento para su regreso. Había limpiado profundamente cada rincón. Había llenado el refrigerador con alimentos saludables que el nutricionista del hospital había recomendado. Había colocado flores frescas en la mesa y había pegado notas motivacionales en el espejo del baño. Una de ellas decía simplemente: «Eres más fuerte de lo que crees». María la leyó y sonrió, tocando suavemente las palabras con sus dedos. Los primeros días en casa fueron de ajuste. María tenía que reaprender cómo navegar su vida diaria con su cuerpo transformado. Tareas simples como cocinar, bañarse o vestirse requerían más energía de la que había anticipado. La incisión quirúrgica todavía estaba sanando y había momentos de dolor agudo que la hacían detenerse y respirar profundamente. Pero gradualmente, día a día, se volvía más fácil. Su cuerpo estaba aprendiendo a funcionar de nuevas maneras, sin la masa que había distorsionado todo durante tanto tiempo. La fisioterapia continuó 3 veces por semana en una clínica cerca de su casa. Su fisioterapeuta, una mujer joven llamada Ana, había leído sobre su caso y estaba fascinada tanto profesional como personalmente. Ana diseñó un programa de ejercicios específicamente adaptado a las necesidades únicas de María. No se trataba solo de fortalecer músculos, sino de reeducar a su cuerpo completo sobre cómo moverse, cómo distribuir peso, cómo funcionar sin la presencia que había estado allí durante 18 años. María comenzó a notar cambios sorprendentes en su cuerpo. La pérdida de peso continuaba de manera constante y natural. En las primeras 6 semanas después de la cirugía, había perdido casi 60 kilogramos. Una combinación del peso del litopedión, la reducción del tejido inflamado y la normalización gradual de su metabolismo. Su respiración era más fácil. Su movilidad mejoraba notablemente y comenzaba a experimentar niveles de energía que no recordaba haber tenido desde su juventud. Pero los cambios no eran solo físicos. María estaba experimentando una transformación psicológica profunda. Por primera vez en casi 2 décadas, comenzaba a pensar en el futuro con esperanza en lugar de resignación. Comenzó a hacer listas de cosas que quería hacer, lugares que quería visitar, experiencias que quería tener. Algunas eran simples: caminar en un parque sin dolor, sentarse en un café y disfrutar de una conversación sin sentirse juzgada. Otras eran más ambiciosas: viajar a la playa, aprender a bailar, quizás incluso buscar una relación romántica. Su psicóloga continuaba trabajando con ella semanalmente, ayudándola a procesar no solo el trauma de la experiencia médica, sino también a reconstruir su sentido de identidad. Durante años, María se había definido a sí misma a través de su condición, a través de su peso, a través de su dolor. Ahora tenía que aprender quién era sin esas cosas. Era un proceso tanto liberador como aterrador, como encontrarse con una extraña en el espejo que resulta ser tú misma. La historia de María comenzó a aparecer en medios de comunicación más allá de las publicaciones médicas especializadas. Con su consentimiento, algunos periodistas de salud escribieron artículos sobre su caso, enfocándose no solo en la rareza médica, sino en el impacto humano,
de vivir con una condición no diagnosticada durante tanto tiempo. Estos artículos resonaron con lectores de todo el mundo, muchos de los cuales se identificaban con la experiencia de ser incomprendidos médicamente, de luchar contra el estigma, de buscar respuestas que parecían imposibles de encontrar. María comenzó a recibir cartas de personas que habían leído sobre su historia. Algunas eran de otros pacientes con condiciones médicas raras que querían compartir sus propias experiencias. Otras eran de personas que habían luchado con el peso y la estigmatización social, que encontraban inspiración en su viaje. Había cartas de estudiantes de medicina que le agradecían por permitir que su caso fuera estudiado, diciendo que les había enseñado lecciones importantes sobre la humildad médica y la importancia de escuchar realmente a los pacientes. Una carta en particular la conmovió profundamente. Era de una mujer joven que había estado experimentando síntomas extraños y dolor abdominal que ningún médico parecía tomar en serio. Después de leer sobre el caso de María, había insistido en exámenes más exhaustivos y los médicos finalmente habían descubierto un quiste ovárico grande que requería intervención. La mujer le escribió que la historia de María literalmente le había salvado la vida, que le había dado el coraje para abogar por sí misma frente a médicos que querían descartarla. María guardaba todas estas cartas en una caja especial, leyéndolas cuando necesitaba recordar que su sufrimiento no había sido en vano, que su historia estaba haciendo una diferencia en las vidas de otros. Comenzó a considerar la posibilidad de hablar públicamente sobre su experiencia, quizás en conferencias médicas o grupos de apoyo para pacientes. La idea la asustaba. Exponerse de esa manera requeriría un nivel de vulnerabilidad que aún estaba aprendiendo a aceptar, pero también sentía que tenía una responsabilidad de compartir lo que había aprendido. 6 meses después de la cirugía, María era casi irreconocible, no solo físicamente, aunque la transformación en ese sentido era innegable. Había perdido más de 120 kilogramos en total, una combinación del peso del litopedión y la pérdida natural, que siguió cuando su cuerpo finalmente pudo funcionar normalmente. Pero la verdadera transformación era en su espíritu, en la forma en que llevaba su cuerpo, en la luz que ahora brillaba en sus ojos cuando hablaba sobre el futuro. El doctor Ramírez la veía regularmente para chequeos de seguimiento, y cada visita lo llenaba de satisfacción profesional y alegría personal. Los análisis mostraban que todos sus órganos se habían ajustado bien a sus posiciones normales. Su sistema digestivo funcionaba eficientemente, su presión arterial había bajado a niveles saludables, su función cardíaca había mejorado dramáticamente. Desde un punto de vista puramente médico, María era un caso de éxito extraordinario. Pero el doctor Ramírez sabía que los números en los análisis solo contaban parte de la historia. María había comenzado a trabajar como voluntaria en un grupo de apoyo para pacientes con condiciones médicas raras. Compartía su historia con otros que estaban navegando el sistema médico, buscando diagnósticos, luchando contra la frustración de no ser escuchados o creídos. Su experiencia resonaba profundamente con estas personas. Ella entendía la desesperación de saber que algo está mal en tu cuerpo, pero no poder conseguir que los médicos lo tomen en serio. Entendía el peso del estigma social, la soledad del aislamiento, la erosión de la autoestima que viene con años de ser mal entendida. En estas sesiones de grupo, María no solo compartía su historia, sino que también escuchaba las historias de otros. Conoció a una mujer con una enfermedad autoinmune rara que había tomado 10 años en ser diagnosticada. Conoció a un hombre con una condición neurológica tan poco común que solo había 100 casos documentados en todo el mundo. Conoció a padres de niños con síndromes genéticos que los médicos nunca habían visto antes. Cada historia era única, pero todas compartían hilos comunes de perseverancia,
esperanza y la necesidad de ser vistos y validados. María descubrió que ayudar a otros era una parte esencial de su propia curación. Cuando consolaba a alguien que estaba pasando por el tipo de diagnóstico erróneo que ella había experimentado, cuando ofrecía esperanza a alguien que se sentía desesperado, cuando simplemente estaba presente para escuchar sin juzgar, sentía que todo su sufrimiento adquiría un significado más profundo. No había sido en vano. Su viaje podía iluminar el camino para otros. La comunidad médica continuaba mostrando interés en su caso. María fue invitada a hablar en una conferencia médica regional sobre enfermedades raras. La idea la aterrorizó inicialmente. Pararse frente a cientos de médicos y compartir su historia más vulnerable requería un tipo de coraje diferente al que había necesitado para la cirugía, pero con el apoyo de su psicóloga y su hermana, aceptó la invitación. El día de la conferencia, María subió al escenario con manos temblorosas, pero con la cabeza en alto. Miró a la audiencia de médicos, estudiantes de medicina y profesionales de la salud y comenzó a hablar. Les contó sobre los años de dolor inexplicable, sobre las visitas a doctores que la descartaban, sobre la vergüenza y el aislamiento que había experimentado. Les habló sobre el momento en que finalmente fue escuchada, cuando el doctor Ramírez y su equipo decidieron mirar más profundamente. Les describió el impacto de finalmente tener una explicación, de ser validada después de tanto tiempo, pero lo que hizo su presentación verdaderamente poderosa fue su llamado a la acción. Les pidió a los médicos presentes que recordaran que detrás de cada paciente hay una historia que no conocen, síntomas que quizás no encajen perfectamente en categorías diagnósticas conocidas y sufrimiento que puede no ser inmediatamente visible. Les rogó que escucharan realmente a sus pacientes, que mantuvieran la curiosidad científica incluso cuando un caso pareciera rutinario, que nunca asumieran que entienden completamente lo que un paciente está experimentando, basándose solo en su apariencia exterior. Cuando terminó su presentación, hubo un momento de silencio en el auditorio y luego una ovación de pie. Médicos con décadas de experiencia se acercaron después para agradecerle, algunos con lágrimas en los ojos, admitiendo que su historia les había hecho reflexionar sobre casos pasados donde quizás no habían escuchado tan bien como deberían. Estudiantes de medicina le dijeron que nunca olvidarían su mensaje, que lo llevarían consigo a lo largo de sus carreras. El impacto del caso de María se extendía más allá de las conferencias médicas. El hospital donde había sido tratada usó su caso como parte de su programa de capacitación para nuevos médicos residentes. Se convirtió en un estudio de caso sobre la importancia del diagnóstico diferencial exhaustivo, sobre no descartar síntomas que no encajan perfectamente en patrones esperados, sobre la humildad de admitir cuando algo está más allá de tu conocimiento actual y buscar consultas adicionales. En su vida personal, María estaba experimentando alegrías que había olvidado eran posibles. Había comenzado a caminar regularmente en un parque cerca de su casa, algo que habría sido imposible un año atrás. Se había unido a una clase de yoga adaptada, donde estaba aprendiendo a conectarse con su cuerpo de nuevas maneras, no como un enemigo o una fuente de dolor, sino como un compañero en su viaje de vida. Había renovado viejas amistades que se habían marchitado durante los años de su aislamiento, y estaba sorprendida de cuán comprensivas y acogedoras habían sido las personas cuando finalmente les contó toda la historia. Su relación con su hermana se había profundizado hasta convertirse en una de las conexiones más importantes de su vida. Pasaban tiempo juntas regularmente, no por obligación familiar, sino por genuino disfrute de la compañía de la otra. Su hermana a menudo le decía que la admiraba, no solo por sobrevivir lo que había sobrevivido, sino por la gracia con la que había emergido del otro lado de la experiencia. María había incluso comenzado a explorar la posibilidad de relaciones románticas, algo que había descartado completamente durante años. No estaba apurada, sabía que todavía estaba en un proceso de descubrirse a sí misma,
pero el hecho de que ahora podía imaginar compartir su vida con alguien era en sí mismo un milagro. Se había unido a un grupo de senderismo local, donde conoció a personas que la valoraban por su personalidad, su humor, su perspectiva única sobre la vida, no por su apariencia o su historia médica. Un año después de la cirugía, María organizó una pequeña celebración. Invitó a las personas que habían sido parte crucial de su viaje, el doctor Ramírez y algunos miembros del equipo quirúrgico, su psicóloga, su fisioterapeuta Ana, su hermana, y algunos amigos del grupo de apoyo. No era una celebración de la cirugía en sí, sino del año de crecimiento, sanación y redescubrimiento que había seguido. Durante la celebración, María dio un pequeño discurso. Agradeció a cada persona presente por el papel que habían jugado en su transformación, pero también habló sobre algo más profundo. Habló sobre cómo había aprendido que nuestros cuerpos guardan secretos, que a veces son misterios incluso para nosotros mismos, pero que siempre están tratando de comunicarse con nosotros. Habló sobre la importancia de escuchar, tanto para los médicos como para los pacientes, y habló sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre cómo incluso después de años de sufrimiento es posible encontrar alegría, propósito y esperanza. 2 años después de la cirugía que cambió su vida, María estaba parada frente al océano por primera vez en su vida adulta. Las olas rompían suavemente contra la arena y ella permitió que el agua fría acariciara sus pies descalzos. Era un momento que había soñado durante meses, uno de los ítems en la lista de cosas que quería experimentar cuando finalmente fuera libre. Su hermana estaba a su lado, tomando fotografías y riendo con alegría genuina al ver la expresión de asombro puro en el rostro de María. El viaje a la costa había sido planeado meticulosamente. María todavía tenía limitaciones físicas. La cirugía tan masiva había dejado su marca en su cuerpo de formas que nunca desaparecerían completamente. Pero las limitaciones eran manejables ahora, no definitorias. Podía caminar distancias razonables, podía subir escaleras sin perder el aliento, podía participar en actividades que antes eran completamente imposibles. Cada pequeña victoria era saboreada, cada experiencia nueva era celebrada. El litopedión de María había encontrado su propio lugar en la historia médica. Después de un análisis extenso, había sido preservado en la colección médica del hospital, donde servía como herramienta educativa para estudiantes de medicina y residentes. El doctor Ramírez a menudo lo usaba en sus conferencias como un recordatorio tangible de por qué la curiosidad médica y la escucha atenta de los pacientes son absolutamente esenciales. Cada vez que mostraba el espécimen, contaba la historia de María, no como una curiosidad médica abstracta, sino como el relato de una mujer real que había sufrido y perseverado. El caso había sido documentado en múltiples publicaciones médicas y se había convertido en uno de los ejemplos más citados de litopediones en la literatura médica moderna. Investigadores de varias universidades habían publicado estudios sobre diferentes aspectos del caso, desde el proceso de calcificación hasta las implicaciones psicológicas de vivir con una condición no diagnosticada durante tanto tiempo. María había consentido a todo esto, comprendiendo que su experiencia podría contribuir al conocimiento que algún día podría ayudar a otra persona en una situación similar. Pero más allá del legado médico, María estaba construyendo un legado personal. Su trabajo con grupos de apoyo para pacientes con enfermedades raras se había expandido. Ahora coordinaba un programa que conectaba a pacientes que estaban luchando por obtener diagnósticos con otros que habían pasado por experiencias similares. Había ayudado a establecer una red de apoyo donde las personas podían compartir sus historias, intercambiar información sobre médicos que realmente escuchaban
y encontrar la fuerza para seguir buscando respuestas cuando todo parecía sin esperanza. María también había comenzado a trabajar con organizaciones de defensa del paciente, abogando por cambios en cómo el sistema médico maneja casos complejos y poco comunes. Testificaba ante comités de salud sobre la necesidad de mejores protocolos de diagnóstico diferencial, sobre la importancia de tomar en serio los síntomas de los pacientes, incluso cuando no encajan en patrones reconocidos, sobre el daño que el sesgo de peso puede causar en el cuidado médico. Su voz, nacida de años de experiencia personal, tenía un peso que las estadísticas solas nunca podrían tener. En su vida personal, María había encontrado una paz que nunca pensó que sería posible. Había aprendido a amar su cuerpo, no a pesar de lo que había pasado, sino en parte debido a ello. Las cicatrices que llevaba, tanto visibles como invisibles, eran parte de su historia, testigos de su supervivencia. La cicatriz vertical en su abdomen era particularmente significativa, una línea que recorría desde su esternón hasta debajo de su ombligo, marcando el lugar donde había sido abierta y liberada. Había momentos, especialmente en fechas significativas como el aniversario de su cirugía, en que María reflexionaba sobre todo lo que había perdido durante esos 18 años, las oportunidades de carrera que no había perseguido, las relaciones que nunca se formaron, las experiencias que se había negado a sí misma porque no se sentía digna. Esos pensamientos traían tristeza, pero ya no la consumían. Había aprendido a honrar el dolor del pasado mientras abrazaba las posibilidades del presente. María había desarrollado una práctica de escribir cartas anuales a su yo más joven, la mujer que había sufrido tanto sin entender por qué. En estas cartas le ofrecía el consuelo que tanto había necesitado en ese momento, la validación que los médicos no le habían dado, la seguridad de que el sufrimiento no sería eterno. Guardaba estas cartas en un diario especial, junto con entradas que documentaban su viaje de recuperación, fotografías de hitos importantes y copias de las cartas que recibía de personas cuyas vidas había tocado con su historia. El impacto de su historia había alcanzado lugares que nunca había imaginado. Había recibido mensajes de personas en otros países, traducidos a través de amigos o aplicaciones, compartiendo cómo su historia les había dado esperanza. Un médico en India le escribió contando cómo había diagnosticado un litopedion en una de sus pacientes después de leer sobre el caso de María, algo que admitió que probablemente habría pasado por alto sin ese conocimiento. Una mujer en Argentina le agradeció por inspirarla a buscar una segunda opinión médica que eventualmente salvó su vida. María también había encontrado maneras de honrar la dimensión más compleja de su experiencia, el hecho de que el litopedion había sido, en su origen, un embarazo. Aunque nunca había sabido que estaba embarazada, aunque el feto había muerto en una etapa muy temprana de desarrollo, había una dimensión de maternidad perdida en toda la experiencia. En el segundo aniversario de su cirugía, María plantó un árbol en memoria de lo que podría haber sido. Era su forma de reconocer esa pérdida, mientras también celebraba la vida que ahora podía vivir plenamente. Sus sesiones con la psicóloga habían disminuido en frecuencia, pero continuaban cuando las necesitaba. Juntas habían procesado capas de trauma y curación, desenredando años de experiencias complejas. La psicóloga a menudo le decía que María era uno de los ejemplos más notables de resiliencia humana que había presenciado, no porque María nunca hubiera tenido momentos de desesperación o duda, sino porque había encontrado formas de transformar su sufrimiento en propósito. Parada en la playa ese día, con el sol calentando su piel y el sonido de las olas llenando sus oídos, María sintió algo que solo podía describirse como gratitud completa. Gratitud por haber sobrevivido, por los médicos que finalmente la habían escuchado, por su hermana que nunca la había abandonado, por su propio cuerpo que había resistido tanto, pero también gratitud por el viaje mismo, por las lecciones aprendidas, por la profundidad de compasión que había desarrollado, por la forma en que su experiencia estaba ayudando a otros. La historia de María
Es un recordatorio poderoso de que nuestros cuerpos pueden guardar secretos profundos, secretos que incluso la medicina moderna puede pasar por alto. Es un testimonio de la importancia de escuchar, tanto para los profesionales médicos como para nosotros mismos. Es una advertencia contra el juicio rápido y las suposiciones fáciles sobre las luchas que otros enfrentan. Y es sobre todo una historia de esperanza, de que incluso después de años de sufrimiento inexplicable, la curación es posible, la transformación es real y la vida puede sorprendernos con segundas oportunidades. El caso del Litopedion, de 43 kilogramos, que vivió dentro de María durante 18 años, seguirá siendo estudiado por generaciones de médicos. Pero para María, la verdadera historia nunca fue sobre la rareza médica. Fue sobre una mujer que se negó a rendirse, que siguió buscando respuestas cuando habría sido más fácil aceptar las explicaciones simples, que tuvo el coraje de someterse a una cirugía extraordinariamente peligrosa y que emergió del otro lado no solo sobreviviente, sino floreciente. Su legado no es solo médico, es profundamente humano, un recordatorio de que dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza que puede superar incluso las circunstancias más extraordinarias.